Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El frío de la estación espacial se sentía como agujas contra la piel, a pesar del grueso abrigo que Tomás llevaba puesto. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas sobre el suelo metálico mientras los anuncios automáticos repetían las mismas advertencias en varios idiomas. Tomás avanzaba entre la escasa multitud, cargando su pequeña maleta, sin esperar nada más que llegar a su pequeño apartamento en la zona baja de la estación. Entonces la vio. Una figura surgió entre la niebla artificial que flotaba cerca de las compuertas de desembarque. Era una mujer. No una mujer cualquiera. Su cabello plateado caía como un río de luz sobre sus hombros, su piel emitía un brillo sutil que la hacía parecer irreal. Sus ojos, enormes y oscuros como el vacío estelar, se clavaron en él con tal intensidad que Tomás sintió que el tiempo se detenía. Ella corrió hacia él. Tomás apenas pudo reaccionar antes de sentir su cuerpo lanzarse contra el suyo, abrazándolo con una desesperación que lo dejó sin aire. Sus brazos temblaban mientras lo rodeaban y sollozos quebraban su voz. «Mi esposo», dijo ella entre lágrimas. «Te extrañé tanto». Tomás se congeló. Miró alrededor, esperando alguna explicación, pero la terminal parecía ajena a su drama personal. No había cámaras enfocándolos, ni bromas pesadas de algún conocido. Era real. Era absurda. Era imposible. «Yo no te conozco», murmuró, su voz apenas un susurro. Ella retrocedió solo lo suficiente para mirarlo, sus manos aún aferradas a su chaqueta como si temiera que se desvaneciera. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero en sus ojos no había duda, solo un dolor profundo y un amor que parecía tan antiguo como las propias estrellas. No puede ser, eres tú. ¿Eres Tomás?, insistió con un temblor en la voz, como si las palabras mismas fueran una plegaria. Tomás tragó saliva. Todo en él le decía que se apartara, que pidiera ayuda, que la reportara como una lunática. Pero algo más profundo, algo enterrado en lo más oscuro de su ser, se agitó. Un recuerdo fugaz. Una voz en sueños. Un eco de promesas que nunca había pronunciado. Las alarmas de desembarque anunciaron la llegada de otro transporte, pero Tomás no podía moverse. Era como si estuviera atrapado entre dos realidades. Una, fría y lógica, donde esto no tenía sentido. Y otra, cálida y vertiginosa, donde esa mujer de ojos de abismo realmente lo conocía, realmente lo había esperado. Un guardia de seguridad se acercó, alerta ante la escena inusual. La mujer, que dijo llamarse Lyra, se abrazó aún más a Tomás. «Por favor, no me dejes otra vez», susurró. Y sin saber por qué, sin entenderlo aún, Tomás sintió que el mundo entero desaparecía excepto ella. La estación espacial había sellado el acceso a las plataformas tras el incidente. Tomás se encontraba sentado en una sala de espera improvisada, rodeado de paredes grises y frías, con un café olvidado enfriándose en sus manos. Frente a él, a través de un cristal de seguridad, Lyra lo observaba, sus manos apoyadas suavemente en la superficie transparente, como si quisiera atravesarlo con su sola voluntad. No había dejado de mirarlo ni un segundo desde que los separaron. Los oficiales le hicieron preguntas rutinarias. ¿Conoce a esta mujer? ¿Alguna relación previa? ¿Ha tenido contacto con especies del sistema Terrion? Cada vez, su respuesta era la misma: no. Pero cada vez que pronunciaba esas negativas, sentía una punzada amarga en el corazón, como si estuviera traicionando algo muy antiguo, algo que no podía recordar. Al final, los guardias decidieron que no había motivos para retenerlo, y que Lyra, aunque confundida, no había cometido ningún acto criminal. Sin embargo, había algo en su archivo médico que los preocupaba: alteraciones en su patrón neural, signos de memoria fragmentada, posiblemente inducida. Pero eso no justificaba mantenerla encerrada. Tomás caminó hacia la salida, ignorando las miradas curiosas. Pero antes de cruzar la puerta, la escuchó. «Tomás, por favor». Su voz lo atravesó como un disparo silencioso. Se giró. Lyra seguía con las manos en el cristal, sus ojos negros abiertos de par en par, cargados de súplica. Se obligó a caminar de regreso, cruzando la distancia que los separaba. Se colocó frente a ella, a escasos centímetros, y durante un instante,
Todo ruido de la estación desapareció. ¿Quién eres?, preguntó, su voz ronca, cargada de algo que ni él mismo entendía. Lyra apoyó la frente contra el cristal. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo. Me llamo Lyra. Soy de Terrión. Nos encontramos hace mucho tiempo, en otra vida. Nos juramos amor eterno bajo los cielos de dos mundos. Tomás frunció el ceño. Sonaba como un delirio, como una historia sacada de un cuento antiguo. Pero entonces, sin saber por qué, imágenes comenzaron a destellar en su mente. Una pradera bajo dos lunas, una mano cálida rozando la suya, un susurro en un idioma que jamás había oído pero que su corazón entendía. No, no es posible, murmuró, dando un paso atrás, como si necesitara huir de aquello que amenazaba con desbordarlo. Pero Lyra sonrió con tristeza, como si hubiera esperado esa reacción. Mi corazón te encontró una vez, dijo suavemente. Y ahora te ha encontrado de nuevo. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas vidas hayan transcurrido. Tú eres mío, y yo soy tuya. Tomás sintió un vértigo abrumador. Era absurdo. Era loco. Pero en el fondo de su ser, en ese lugar secreto donde la lógica no podía alcanzar, algo en él latía al ritmo de sus palabras. Esa noche, Tomás no regresó directamente a su departamento. Deambuló por los niveles bajos de la estación, pasando por tabernas silenciosas, por plazas olvidadas, por pasillos en los que las luces parpadeaban como estrellas moribundas. No podía sacarla de su mente. ¿Era posible que dos almas pudieran encontrarse una y otra vez? ¿Que el amor fuera más fuerte que el tiempo, la distancia, incluso que la muerte? Cuando finalmente se detuvo, se encontró frente a una vieja capilla de navegantes, donde marineros espaciales dejaban ofrendas antes de cruzar sistemas peligrosos. Entró en silencio. Encendió una pequeña vela y, sin saber muy bien a quién rezaba, cerró los ojos. Si estás ahí, si esto es real, susurró en su mente, dame una señal. Y entonces, en el silencio absoluto de la capilla, escuchó de nuevo su voz. Te encontraré, Tomás. No importa dónde estés. Abrió los ojos de golpe, pero no había nadie. Solo su corazón, latiendo como un tambor de guerra, recordándole que, aunque su mente dudara, su alma ya había decidido. El sueño fue liviano, lleno de voces y destellos. Tomás apenas había logrado conciliar el sueño en su pequeño apartamento cuando el primer estruendo sacudió la estructura metálica. Se incorporó de un salto, con el corazón desbocado, mientras el zumbido de la alarma de emergencia llenaba el aire. No era un simulacro. Se vistió apresuradamente, calzándose las botas mientras los anuncios automáticos comenzaban a dar órdenes dispersas de evacuación. Tomás corrió hacia el pasillo principal, esquivando a otros residentes que huían en todas direcciones. No tenía un plan, solo un impulso ciego que lo llevaba hacia el centro de seguridad donde había visto a Lyra por última vez. Una explosión más fuerte que las anteriores estremeció la estructura, haciendo que varias luces estallaran en una lluvia de chispas. El suelo tembló bajo sus pies. Al girar una esquina, vio un grupo de hombres armados derribando puertas y exigiendo información a gritos. No llevaban insignias reconocidas. No eran fuerzas de seguridad. Eran cazadores. Buscaban a alguien. Tomás sintió el peso de la certeza hundirse en su estómago. Buscaban a Lyra. Se movió con cautela, usando corredores auxiliares para evitar encuentros directos. El aire estaba cargado de polvo y humo, la visibilidad reducida. Pero su instinto, ese mismo instinto que lo había mantenido vivo en los peores rincones de la galaxia, lo guiaba sin dudar. La encontró en una sala pequeña, escondida tras una consola caída. Sus ojos se iluminaron en cuanto lo vio, como si su sola presencia le devolviera la esperanza. Tomás, jadeó ella, con la voz entrecortada. Ven, no hay tiempo, respondió él sin pensarlo. La ayudó a levantarse. Estaba herida, una delgada línea de sangre recorría su frente, pero sus piernas respondieron con firmeza. Juntos, avanzaron en silencio, pero el eco de sus pasos no tardó en atraer la atención equivocada. Dos cazadores armados doblaron la esquina, levantando sus armas. ¡Ay!, gritó uno de ellos. Tomás reaccionó antes de pensar. Tiró de Lyra y corrieron, esquivando disparos que chisporroteaban contra las paredes.
Atravesaron un mercado vacío, derribando puestos abandonados y sorteando columnas de humo. La estación era un laberinto de metal y oscuridad, pero Tomás conocía los niveles bajos, donde los sistemas de seguridad eran viejos y las cámaras apenas funcionaban. Se movieron como sombras, cada latido de su corazón marcando los segundos que los separaban de la captura. Llegaron a una plataforma de mantenimiento. Era un espacio estrecho, iluminado solo por luces de emergencia. Tomás cerró la compuerta manualmente, bloqueándola con una barra de acero oxidada. Solo entonces se permitió respirar, aunque el aire era denso y caliente. Se sentaron en el suelo, espalda contra espalda, intentando recuperar el aliento. «¿Por qué te buscan?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lyra dudó. Sus dedos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Su mirada, cuando se volvió hacia él, estaba cargada de miedo y algo más, algo antiguo y poderoso. «No soy solo una exiliada, Tomás. Soy la heredera de un legado que muchos desean destruir. Y tú eres la llave de todo». Él la miró en silencio. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado pesadas. Pero en sus ojos oscuros había verdad. Una verdad que resonaba con algo dentro de él que llevaba mucho tiempo dormido. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos pesados retumbó en el pasillo. Estaban rodeados. No había escapatoria fácil. Tomás tomó su mano, fuerte, decidida. «No te dejaré», dijo. «No ahora. No otra vez». Ella apretó sus dedos con una fuerza desesperada, como si su vida dependiera de ello. Y entonces, juntos, se prepararon para luchar. La oscuridad envolvía el compartimiento de mantenimiento como un manto espeso. Afuera, las pisadas resonaban como martillazos contra el metal, acercándose cada vez más. Tomás y Lyra apenas respiraban, pegados contra la pared más alejada de la entrada. El sudor le corría por la espalda mientras su mente giraba frenéticamente buscando una salida que no existía. Cuando los pasos pasaron de largo, dejando tras de sí solo un eco lejano, ambos soltaron el aire contenido. Pero la tensión no abandonó el cuerpo de Tomás. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando a la luz tenue de los paneles de emergencia. «Ahora sí, necesito saberlo todo», exigió en un susurro urgente. Lyra cerró los ojos unos segundos, como si reuniera valor. Cuando habló, su voz fue apenas un hilo, pero cargado de un peso que hacía temblar el aire entre ellos. «Mi mundo fue destruido por los mismos que ahora nos persiguen. Vinieron a Terrion buscando algo que solo podía ser entregado por la Casa Real. Algo que ha sido guardado por generaciones, un fragmento de poder que no pertenece a esta galaxia. Mi padre me ocultó antes de que pudieran atraparme. Me hicieron dormir, congelándome en un estado suspendido, esperando el momento en que pudiera ser salvada». Tomás frunció el ceño, luchando por comprender. Todo sonaba como parte de un mito antiguo, pero la desesperación en sus ojos no podía ser fingida. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó. Ella se acercó más, hasta que sus rodillas se rozaron en el suelo sucio del compartimiento. Levantó una mano temblorosa y la apoyó contra el pecho de Tomás, justo sobre su corazón. «Porque tú eres el guardián». Él parpadeó, aturdido. La palabra no le decía nada, pero su cuerpo reaccionó como si una campana profunda hubiera sonado en su interior. El guardián es quien jura proteger el legado de Terrion. No solo con su vida, sino con su alma. Nuestra unión no fue casualidad, Tomás. Fue un juramento eterno. Incluso si el tiempo, el espacio y la memoria intentaron separarnos. Él sintió como un temblor recorría su cuerpo, como si cada fibra de su ser recordara algo que su mente aún no podía alcanzar. Fragmentos de sueños olvidados, rostros bajo cielos desconocidos, promesas hechas entre estrellas. Y en el centro de todo, siempre estaba ella. «Pero, no recuerdo nada», susurró, lleno de angustia. «No tienes que recordar», respondió Lyra con ternura. «Solo tienes que sentirlo». Tomás bajó la mirada, luchando contra el torrente de emociones que amenazaba con ahogarlo. En ese instante, ella llevó su otra mano a su mejilla, obligándolo a mirarla de nuevo. «No me dejes sola, Tomás. No esta vez». Una lágrima resbaló por la mejilla de Lyra, brillando como un pequeño cristal de esperanza.
Sin pensar, impulsado solo por ese lazo invisible entre ellos, Tomás cerró la distancia y la abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, como si temiera que el universo pudiera arrancarla de sus brazos en cualquier momento. Sintió su respiración agitada contra su cuello, sintió como su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de alivio. «Tomás», susurró ella, contra su piel. «Siempre supe que me encontrarías». Él no respondió con palabras. Solo la apretó aún más fuerte, como si su fuerza pudiera protegerla de todo el daño que el universo les había arrojado. Un estruendo retumbó a lo lejos. Voces. Gritos. No había tiempo para más confesiones. Tomás soltó a Lyra solo para mirarla a los ojos una última vez. «Confío en ti», dijo. Y esa simple frase, esa entrega absoluta, fue suficiente para que el fuego volviera a brillar en los ojos de Lyra. De la nada, extrajo de su cinturón un pequeño dispositivo que emitió un zumbido agudo. La pared a su izquierda vibró unos segundos antes de abrirse, revelando un conducto de mantenimiento apenas lo suficientemente grande para que ambos pasaran de rodillas. «Ven, rápido», indicó ella. Sin dudarlo, Tomás se adentró en la oscuridad, sabiendo que cualquier paso atrás significaría perderla para siempre. Mientras avanzaban por el estrecho túnel, él no podía dejar de pensar que, aunque su memoria le había sido arrebatada, su corazón había encontrado su hogar. Y no pensaba perderlo de nuevo. El conducto era angosto, oscuro y sofocante. Cada movimiento era una batalla contra el miedo y el cansancio. Tomás avanzaba primero, tanteando con las manos y guiado únicamente por el zumbido de las luces de emergencia que parpadeaban a intervalos irregulares. Lyra lo seguía muy cerca, su respiración agitada resonando en el espacio cerrado como un tambor de guerra. A sus espaldas, el eco de los cazadores se hacía cada vez más fuerte. No sabían exactamente por dónde se habían escapado, pero estaban cada vez más cerca. No había margen de error. Una vez fuera del túnel, estarían en la zona más vieja y menos controlada de la estación. Un laberinto de pasarelas abandonadas, antiguos hangares y depósitos de mercancías olvidadas. Cuando finalmente emergieron del conducto, Tomás se incorporó de un salto, escaneando el entorno. Era un almacén descomunal, lleno de contenedores oxidados apilados hasta el techo. Olores a aceite, metal quemado y ozono llenaban el aire. Pero lo más importante era que, por ahora, estaban solos. O eso creyó. Un disparo silbó en el aire y una chispa saltó cerca de sus pies. Tomás instintivamente empujó a Lyra detrás de un contenedor, cubriéndola con su cuerpo. Más disparos siguieron, el sonido de botas acercándose a toda velocidad. «No podemos seguir corriendo», dijo Lyra con voz baja pero firme. Tomás la miró, el sudor pegándole el cabello a la frente, el pecho subiendo y bajando frenéticamente. Ella tenía razón. Si seguían huyendo, terminarían rodeados. Se incorporó lentamente, buscando alrededor. Cerca, vio un tubo de acero grueso sobresaliendo de un montón de chatarra. Corrió hacia él y lo arrancó con fuerza, sintiendo como el metal chirriaba antes de ceder. Era tosco y pesado, pero suficiente. «Tomás, ellos no tendrán piedad», advirtió Lyra, colocándose a su lado. «Tampoco yo», respondió él, cerrando los dedos con firmeza alrededor del tubo. Los primeros cazadores aparecieron entre las sombras, armados y cubiertos con armaduras ligeras. Avanzaban con una arrogancia peligrosa, seguros de su ventaja numérica. «Entréguennos a la mujer y les perdonaremos la vida», rugió el que parecía ser el líder. Tomás dio un paso al frente, su mirada ardiendo con una furia que sorprendió incluso a Lyra. «Vengan a buscarla», escupió. No hubo más palabras. El primer cazador atacó, blandiendo un rifle como garrote. Tomás esquivó por instinto y contraatacó, hundiendo el tubo en el costado expuesto del enemigo. El hombre cayó de rodillas, gimiendo de dolor. Otro disparó, pero Lyra alzó una mano y un escudo de energía vibró en el aire, desviando el proyectil como si fuera una gota de lluvia. Con un grito agudo, lanzó una descarga de luz que derribó al atacante, dejándolo inconsciente. La pelea se volvió caótica. Tomás se movía como si su cuerpo recordara batallas que su mente había olvidado. Cada golpe que daba era certero, cada esquiva instintiva. El tubo de acero se convirtió en una extensión de su brazo, destrozando armaduras, bloqueando cuchillas,
abriendo brechas entre los enemigos. Lyra luchaba a su lado, sus movimientos gráciles y letales como una danza antigua de guerra. Sus ataques no solo eran físicos, su energía vibraba en el aire, distorsionando el espacio alrededor de sus enemigos, haciéndolos errar, tropezar, caer. Pero eran demasiados. Un golpe cruzado alcanzó a Tomás en la pierna, haciéndolo caer de rodillas. Un cazador levantó su arma sobre él, la victoria brillando en sus ojos. Fue entonces cuando Lyra gritó. Un sonido desgarrador, lleno de furia y miedo. La temperatura del aire cayó de golpe. El suelo vibró bajo sus pies. Tomás apenas alcanzó a ver cómo Lyra extendía ambas manos hacia adelante, sus ojos negros encendidos como dos estrellas moribundas. Una onda de choque invisible surgió de ella, arrojando a los cazadores como muñecos de trapo contra las paredes de acero. El silencio cayó pesadamente después del estallido. Los enemigos yacían en el suelo, inconscientes o inmóviles. Solo el eco del poder liberado por Lyra seguía vibrando en el aire. Tomás trató de incorporarse, la pierna protestando con dolor agudo. Lyra corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Lo siento, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro brillante. Él negó con la cabeza, sonriendo a pesar del dolor. Estoy bien. Estoy contigo. Ella lo ayudó a ponerse en pie, pasando su brazo alrededor de sus hombros para sostenerlo. Tenemos que irnos, dijo ella, su voz firme pero llena de ternura. Tomás asintió. Cada latido de su corazón era un recordatorio de por qué luchaba. No solo por su vida, sino por la mujer que, de alguna manera, había estado destinada a amar más allá del tiempo y del olvido. Mientras avanzaban, apoyándose el uno en el otro, sabían que el peligro no había terminado, que más enemigos vendrían. Pero también sabían algo más. Esta vez, pelearían juntos. Y no perderían. El corredor que conducía a los muelles abandonados estaba oscuro, casi sin luces operativas. Cada paso de Tomás resonaba pesadamente contra el metal, su pierna herida resistiendo apenas gracias al apoyo de Lyra. Pero no se detuvo. No cuando estaban tan cerca. Ella caminaba a su lado, sujetándolo con una fuerza que parecía desproporcionada para su delgada figura. La energía que había liberado antes aún chisporroteaba suavemente en el aire a su alrededor, como si el universo mismo advirtiera que no era una simple fugitiva. El hangar emergió ante ellos como un santuario olvidado. Una vieja nave de carga, cubierta de polvo y telarañas metálicas, descansaba en el centro. Era una reliquia de otra época, pero las luces de estado parpadeaban débilmente. Todavía viva. Todavía capaz de volar. Lyra soltó un suspiro tembloroso. Con esa nave podemos salir de aquí, dijo, su voz cargada de esperanza y determinación. Tomás asintió. No necesitaba más razones. Todo lo que importaba era ella. Su dolor, su lucha, su amor. Y el hecho de que, de alguna manera inexplicable, él era parte de todo eso. Avanzaron con rapidez, pero justo cuando alcanzaron la rampa de acceso, una figura emergió de las sombras. Era el líder de los cazadores. Herido, sangrando de la frente, pero aún en pie, con la mirada llena de un odio frío. Levantó su arma, apuntando directamente a Lyra. Tomás no pensó. No dudó. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre ella y el disparo. El proyectil impactó en su hombro, arrancándole un grito de dolor. Cayó de rodillas, pero no permitió que su cuerpo cayera del todo. Lyra gritó su nombre, un grito lleno de angustia y rabia. Algo cambió en el aire. Lyra dio un paso al frente, sus manos abiertas, su energía elevándose en un crescendo imposible de ignorar. Su cabello flotó alrededor de su rostro como si una tormenta invisible la envolviera. El cazador intentó disparar de nuevo, pero fue demasiado tarde. Una oleada de luz dorada brotó de Lyra, envolviendo la sala, derribándolo sin tocarlo, desarmándolo y dejándolo inconsciente en el suelo. Cuando todo terminó, solo quedaron los ecos de su poder y el sonido sordo de la respiración agitada de Tomás. Lyra corrió hacia él, arrodillándose a su lado. No, susurraba entre lágrimas, colocando sus manos sobre la herida abierta. Pero Tomás la miró, sonriendo a pesar del dolor, como si verla así, viva, libre,
a salvo, fuera suficiente para justificar cualquier herida. «Estoy bien», dijo con voz rasposa. Lyra cerró los ojos, apretándolos con fuerza, y cuando los abrió, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Apretó sus manos contra su pecho, sobre su corazón, y de pronto una calidez extraordinaria fluyó de ella hacia Tomás. Él sintió la energía recorriéndolo, cerrando su herida, cosiendo su piel y carne con una delicadeza que ninguna medicina humana podría igualar. No era solo curación. Era amor puro, tejido en cada partícula de luz. Cuando terminó, Tomás pudo moverse de nuevo. Se incorporó lentamente, sin soltar su mano. «Lyra», dijo, mirándola a los ojos. Ella temblaba, no de miedo, sino de emoción contenida. «Sí, Tomás». Él acarició su rostro, limpiando las lágrimas con el pulgar. «No sé quién fui. No sé lo que prometí. Pero sé lo que quiero ser ahora. Quiero quedarme contigo. Quiero luchar contigo. Quiero vivir contigo». Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas nuevas, pero esta vez eran de felicidad. «Entonces hazme una nueva promesa», susurró. Tomás acercó su frente a la de ella, cerrando los ojos, respirando su presencia como si fuera el aire mismo. «Te prometo, aquí y ahora, que jamás volveré a dejarte sola. Donde tú vayas, iré. Lo que tú enfrentes, enfrentaré contigo. Hasta el último aliento. Hasta el último latido». Lyra sollozó contra su pecho, abrazándolo con una ternura feroz. «El universo puede intentar separarnos 1000 veces», dijo ella, «pero siempre te encontraré». Subieron juntos a la nave, activando los sistemas con manos temblorosas pero decididas. Mientras despegaban, dejando atrás el caos y la amenaza de la estación, Tomás tomó la mano de Lyra una vez más, entrelazando sus dedos. Y así, en medio de un mar de estrellas infinitas, comenzó su verdadero viaje. 2 almas destinadas. 2 corazones que ni siquiera el tiempo había podido quebrar. Juntos. Siempre.